Jackson, y ahí menciona entre las razones que él entrega para tomar esta decisión las repercusiones que tuvo aquí en cuanto a la reacción que habíamos visto desde la oposición de condicionar tanto las partidas presupuestarias como temas tan relevantes para la agenda del gobierno de Gabriel Boric como la reforma a las pensiones a la continuidad o no del ahora ex ministro Jackson. Y ahí él dice una frase, Pablo, que va en línea con toda esta idea. Mi presencia en el gabinete ha sido ocupado por la oposición para no avanzar, y lo que él dice es que espera que a partir de este momento ya no haya excusas para eso. Dani. Claro, una decisión personal e indeclinable, dijo el ministro, ahora ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en esta alocución pública, algo que sorprende, ¿verdad?, que sea él mismo quien se enfrente a los medios y presente su renuncia, como decimos, de manera indeclinable, dijo, tras una larga reflexión que había estado durante las últimas semanas reflexionando en torno a la materia y que, como dicen ustedes, que planteó que al ser esto utilizado, digamos, su presencia en el gabinete como una excusa para poder avanzar en los cambios que Chile requiere, decía, entonces se hace necesaria mi salida, y por eso entonces dice que también el país requiere generosidad, que Chile está cansado de vernos pelear, decía, a los políticos de un lado y otro, y por eso entonces que esta decisión esperaba se pudiera utilizar para poder finalmente lograr que todos los sectores políticos se sienten a la mesa y poder avanzar en dos de las reformas más relevantes para este gobierno. Una de ellas es la reforma tributaria, que en marzo pasado, recordemos, fue rechazada por la Cámara. En la cuenta pública el presidente Gabriel Boric planteó que se iba a insistir en el Senado, pero eso también se cayó por la serie de diálogos que no prosperaron, y entonces es que el presidente de la República en cadena nacional vuelve a hacer un anuncio de que se va a insistir en la reforma tributaria, pero nuevamente en la Cámara, con una serie de proyectos, algunos que se van a ingresar a fines de este año y otros el próximo año, en materia de elusión, de evasión y una serie de otras materias en torno también a lo que va a ser mayor carga tributaria en algunos casos, a quienes tienen mayores rentas, y también a las empresas de mayor tamaño y mayor serie de utilidades. Eso por un lado, y por el otro a la reforma de pensiones, que ha sido más utilizada como uno de los puntos en los cuales se ha planteado que la figura del ministro Giorgio Jackson sería el escollo de alguna forma para que desde la oposición se puedan sentar a la mesa y poder avanzar en las negociaciones en torno a una reforma de pensiones que permita, por supuesto, garantizar que quienes hoy día están siendo pensionados y también en el futuro puedan mejorar sus pensiones. Esto parte de la declaración que dio el ministro Jackson hace algunos minutos aquí en el Salón Azul, y que, como decíamos, sorprende porque es finalmente él, no es el presidente de la República, quien dice que ha aceptado la renuncia del ministro Giorgio Jackson, y es el propio ministro quien plantea que presentó su renuncia ante el presidente y también ante la ministra del Interior, como jefa de gabinete, ¿verdad? También dice que se presenta ante ella. Agradeció a sus equipos, agradeció también la confianza del presidente de la República en darle esta posibilidad de liderar la cartera de Desarrollo Social y Familia, anteriormente también la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, donde tuvo una serie de roces también con el Partido Socialista, específicamente con senadores del Partido Socialista que hasta el día de hoy pedían su salida y que finalmente se concreta esta tarde. Sí, hay un tema bien importante en ya la responsabilidad que se le pasa al sector de la oposición. Ya la nombraba ahí el ex ministro Giorgio Jackson, pero hay novedades también acerca de una de las grandes interrogantes que da para la próxima semana, que es la acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, y ya el Partido Republicano ha emitido un comunicado que también se lo vamos a leer a ustedes que nos están viendo a través de nuestra señal. No obstante, considera que existen los méritos suficientes para perseguir la responsabilidad política y jurídica del ex ministro mediante la acusación constitucional por una serie de infracciones y varios, obviamente, se ha tomado una decisión. ¿Cuál es? En razón de esto, la bancada de diputados del Partido Republicano ha decidido no perseverar en la presentación de la acusación constitucional en contra del ex ministro Giorgio Jackson. Creemos que en sede política lo que corresponde ahora es centrar el trabajo del Congreso en el avance de la agenda de seguridad, transparencia y reactivación económica, que son indispensables para sacar al país de la enorme crisis que vive. Pero también el Partido Republicano deja pasada la cuenta de cuáles son los focos que ellos tienen versus los focos que, por ejemplo, quiere el gobierno
gobierno con también la salida de Giorgio Jackson del gabinete. Recuerdo una entrevista que tuvimos en Pluto TV también con el diputado Lavé y se le consultaba cuando ellos decidieron bajarse de la mesa de pensiones. Si sale el ministro Jackson, el ex ministro ahora Jackson, va a finalmente unirse a esa mesa, estaba todo en interrogantes, porque parecía ser que era más un método de presión que un método decidido a que retomemos la agenda, pero con esta figura que nos causa ruido. Giorgio Jackson hoy día le pasa esa mochila y esa carga a la derecha política con una frase que es bien directa. Le toca a la oposición poder poner de su cosecha. Es decir, ellos ahora tienen que tomar la decisión si esto era realmente solo la salida de Giorgio Jackson o había una situación política mucho más trascendental en esta discusión, obviamente. ¿O no, Dani? Claro que sí, son una serie de materias que se van a tener que definir dentro de los próximos días. Una de ellas era el tema de si es que se iba a insistir o no en esta acusación constitucional. Inicialmente se le preguntaba al Partido Republicano qué pasaba si el ministro Giorgio Jackson presentaba su renuncia. Bueno, habían dejado en stand-by de alguna forma esa respuesta. Finalmente ahora dicen entonces que no van a perseverar en esa acusación. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a volver a intentar sentar a la mesa en torno a materia de pensiones o no? Porque se planteaba que era la figura del ministro Giorgio Jackson la que impedía que ellos pudieran sentarse a la mesa. Ahí entonces hace este llamado directo a la oposición el propio ministro Jackson. Lo hacía también esta mañana y lo ha hecho en varias oportunidades en las últimas semanas el presidente de la República, Gabriel Boric, que pedía a la oposición no seguir esperando y sentarse a la mesa en torno a la reforma de pensiones. También lo hizo esta jornada la expresidenta Michelle Bachelet y por lo tanto entonces vamos a ver si dentro de los próximos días hay un cambio respecto a esa materia, si es que se sientan o no a la mesa. Y por otro lado queda también la duda respecto a qué va a pasar si es que va a haber o no, por ejemplo, querellas en el caso de la figura del ahora exministro, puesto que ha planteado el tema de las injurias, de las calumnias que se han presentado en su contra y que decía eso es algo que no va a ser no va a ser objeto de este punto de prensa, pero que se va a ver dentro de los próximos días. Emprenderé, decía, las acciones respecto a esas personas que han difundido derechamente mentiras, decía el ahora exministro de Desarrollo Social. Claro, sigue todavía habiendo varias incógnitas, pero seguramente vamos a ver aquí además distintas lecturas, porque bueno, más allá del hecho puntual de la renuncia, aquí también hay un componente simbólico importante detrás, porque estamos hablando sin duda de el hombre más cercano al presidente Gabriel Boric. Ambos iniciaron su carrera política como dirigentes estudiantiles cuando los dos eran estudiantes universitarios. Es una persona con la que, bueno, el presidente habla a diario, que ya, más allá de que haya sido cuestionado anteriormente, bueno, lo había mantenido en el gabinete. Y claro, aquí se habla además de una derrota simbólica tal vez para un proyecto político común que ambos forjaron desde el Frente Amplio, que va a ser algo ahí también interesante de poder analizar cuáles van a ser las lecturas posibles frente a eso dentro del oficialismo. Ahora, queda también resolver varias preguntas. Ahí vemos, por ejemplo, que también se están haciendo varios cambios. Vamos a revisar también más declaraciones porque ya hay reacciones obviamente desde la derecha política de nuestro país. Veamos también lo que se dice desde Renovación Nacional. Se hacía insostenible la presencia de Giorgio Jackson en el gabinete. Y tal como lo hemos venido planteando desde Chile Vamos hace semanas, acá se requiere un punto de inflexión. Tenemos un gobierno completamente paralizado. Se requiere avanzar en política y en gestión. Esperamos también que esto acabe esta práctica de denostar permanentemente a la oposición y que, en definitiva, el gobierno se aboque a las necesidades urgentes de los chilenos. Pero también esperamos que comience una nueva etapa de colaboración del gobierno con la justicia para que se llegue hasta las últimas consecuencias para establecer las responsabilidades políticas, civiles, penales y administrativas funcionarias. Creemos que en uno de los mayores escándalos que hemos visto en los últimos años respecto a fondos públicos debe ser clarificado y deben haber no solamente responsables políticos, sino también deben haber responsabilidades penales, civiles y administrativas.
Sí, una situación está bien cambiante el panorama político ahora con esta salida. Las reacciones todavía desde lo que es el oficialismo no han salido. Obviamente se esperaba a todo lo que fuese, lo que se dijera desde el Palacio de Gobierno. Bien anormal, y hay que dejarlo claro, es totalmente anormal también que se dé la palabra del ministro saliente, en este caso Giorgio Jackson, antes que el propio presidente de la República. Lo que acusa también, y hay que hacer ese análisis, un posible, lo que tú decías, Sol, un golpe también a lo que ha sido la administración y cómo se ha llevado este caso a convenios que ha reflotado en todas las administraciones regionales por parte del gobierno central, pero también en los gobiernos regionales, obviamente. Claro, que hay una carta además que publica Giorgio Jackson, dirigida aquí al presidente, que parte: compañero presidente, hoy he tomado la difícil decisión de presentarle mi renuncia indeclinable. Como ya es de público conocimiento, la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita. Es una carta de poco más de un párrafo, pero que va en el mismo tono de la declaración que le entregó hace algunos minutos, oficializando ya la decisión de dejar el gabinete. Exacto. También hay reacciones desde el Partido Republicano, justamente quienes habían anunciado al menos esta acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson. Bueno, justamente veamos también qué están diciendo desde esa bancada. Jackson se va sin asumir ninguna responsabilidad, culpando al empedrado. Los diputados republicanos retirarán la acusación constitucional, pero las potenciales responsabilidades penales siguen. Esta decisión debe significar el primer paso para sacar del gobierno a todos los corruptos que lo tienen secuestrado. Bueno, Dani, lo cierto es que todo lo que ha ocurrido con el caso Convenios ha sido, como se suele decir, la gota que rebalsó el vaso de una relación complicada desde hace muchísimo tiempo, sobre todo con los senadores. Y ahí tenemos que remontarnos a el año pasado. Muchos sindicaban a Giorgio Jackson como el artífice de la idea de eliminar el Senado, ¿no?, en el proyecto de nueva Constitución que finalmente fue rechazado, que había sido respaldada esa idea por el Frente Amplio. Declaraciones en las que hablaba además de superioridad moral, de... los anticuerpos que generó en el Congreso cuando era ministro Sexpress. Entonces es todo un rol que ha estado constantemente cuestionado. Ahí, Dani, consultaré, ¿va a haber alguna otra declaración? ¿El podio sigue ahí presente? ¿A ustedes no los han movido de ese lugar? ¿Se maneja otra información, entendiendo que la única declaración hasta ahora, y por ende la única versión que se tiene, es del propio Giorgio Jackson? No, eso es todo hasta ahora. Este es el salón en el cual todas las semanas se hacen las vocerías de gobierno, por lo tanto está siempre ahí el podio puesto, está todo instalado y ahora por supuesto las luces prendidas. Es uno de los salones, el Salón Azul del Palacio de Gobierno, y está abierto porque se iba a dar esta declaración y están esperando por supuesto que todos nosotros terminemos nuestros despachos y poder entregar esta información a quienes nos están viendo a esta hora de este día viernes, última hora del día, donde se entrega esta noticia, y por eso entonces sigue todo funcionando, pero la verdad es que no se espera alguna otra declaración. Decía el ministro también, recordaba la irrestricta, absoluta lealtad que mantiene con el gobierno del presidente Gabriel Boric, en un contexto que ustedes lo decían, una decisión muy difícil, considerando que es muy cercano al presidente de la República, que han vivido una carrera política juntos también, que fueron líderes estudiantiles en periodos similares, que posteriormente ingresaron a la Cámara de Diputados juntos, y también entonces asumen, llegan al Palacio de Gobierno también juntos, y por lo tanto entonces tras el paso por la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social, deja entonces su cargo y también deja de alguna forma esta compañía, este apoyo que estaba dando también a la figura del presidente de la República al interior del gabinete. Ahora lo hará entonces fuera de él. Decía, mantengo mi lealtad, y también recuerda otros casos de otros expresidentes de la República que en su minuto tuvieron que ver partir a figuras muy cercanas, como ocurrió en su minuto con Rodrigo Peñailillo en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet. También ocurrió así en el caso de Andrés Chadwick, cuando Sebastián Piñera también debe dejarlo partir, el expresidente Sebastián Piñera, y por lo tanto entonces se vuelve a presentar un caso similar donde ven partir a uno de los más cercanos del presidente de la República. Una decisión muy difícil, decía, que tuvo que reflexionar largamente el ministro Giorgio Jackson y que planteó es de forma indeclinable, una decisión
decisión totalmente personal, decía, pero indeclinable, el ahora exministro de Desarrollo Social. Exactamente, y para quienes se están integrando ahora a nuestra sintonía, tenemos las declaraciones de Giorgio Jackson hace minutos, en donde él explica cuáles fueron las razones que estuvieron detrás de la renuncia que él le presentó al presidente Gabriel Boric después de la reunión que ambos sostuvieron, para que pasemos a revisar y seguimos después comentando. Después de sostener una reunión con el presidente, quiero comunicar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable, de forma presencial, al presidente de la República y a la ministra del Interior. Y llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y de constatar de que Chile está cansado de vernos pelear, que Chile está cansado de que existan excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones. Parte de la declaración del ahora exministro Giorgio Jackson, quien deja ya la cancha abierta para lo que es esta discusión, para la unión del sector político de la derecha, de la oposición, para que se empiecen a debatir, por ejemplo, los temas de pensiones, también a la base del pacto fiscal y las reuniones que se tengan. Él entiende que su salida ayuda a descomprimir un poco esta situación que se llevaba adelante desde hace ya varias semanas, con la salida, por ejemplo, de la UDI desde la mesa de pensiones. Ha sido todo bien tumultuoso. Dani, no sé si además ha habido, desde lo que tú has podido, desde el WhatsApp, obviamente, ya lo que se va transmitiendo, alguna otra reacción, o por ahora hay un silencio que se mantiene. Si se ha acusado también lo que es un golpe para la administración del presidente Boric. Bueno, múltiples reacciones del mundo político, principalmente parlamentarios, que muchos de ellos estaban esperando esta decisión, que fuera el presidente de la República quien lo removiera. En esta oportunidad se plantea, como decimos, de forma bien inédita, con el mismo ahora exministro renunciando frente a las cámaras, no con un respaldo de alguna otra figura del gabinete, y ni que no sea el mismo presidente el que plantee esta renuncia. Y todo esto, como lo decíamos anteriormente, en un contexto de investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público. Hay que recordar que por un lado está la salida del ministro de Desarrollo Social del gabinete, pero siguen en curso 19 investigaciones respecto a una serie de traspasos de fondos que inicialmente vinculaban al gobierno central, pero ahora también atañen a los gobiernos regionales. Están 37 fundaciones en investigaciones del Ministerio Público. Contraloría también está haciendo toda la serie de revisiones de los traspasos que se han realizado, y en esas investigaciones no se descarta que el ministro Giorgio Jackson pueda tener también una participación. Se ha planteado que se va a citar a declarar al ahora exministro, y por eso entonces también probablemente vamos a tener dentro de los próximos días y el próximo periodo, las próximas semanas, algo de información respecto a aquello. Todo esto en un contexto en el que el ahora exministro también plantea que se le ha injuriado, que se le ha calumniado y que derechamente se han instalado mentiras respecto a su figura. Planteaba también lo que ocurrió con el robo de computadores y esta caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social, donde decía, incluso se me acusó de ser parte de esta situación gravísima que se desarrolló en ese lugar, de haber sido parte de este robo, y por eso entonces también es lo que hay que ver qué va a pasar, insisto, respecto al punto de que acciones legales también puede llegar a tomar el ministro Jackson en torno a esta materia. Claro, y ahí, como ya comentábamos más temprano, hacíamos un repaso en cómo todo esto ha impactado además a la coalición de gobierno, con el respaldo por parte del Frente Amplio por un lado, pero hay sentimientos encontrados, podríamos decir, dentro del socialismo democrático, porque si bien incluso las voces más críticas, como el senador Fidel Espinosa, decían que no existía fundamento jurídico para esta acusación, sí reconocían que la presencia de Giorgio Jackson estaba haciendo un daño al gobierno. Tenemos de hecho reacciones dentro del oficialismo con las declaraciones del diputado Raúl Soto. Una renuncia que sin duda era necesaria, agradecemos, porque ayuda a descomprimir el ambiente político, a hacer control de daños a propósito también de los efectos políticos de la crisis de los convenios, y al mismo tiempo para dar una señal de cambio de rumbo a la ciudadanía. Ahora lo importante es dejar atrás la guerrilla política y que tengamos una tregua en el mundo político para volver a reconstruir los puentes de diálogo que permitan solucionar los problemas de los chilenos y chilenas.
Claro, y dentro de los diputados del Frente Amplio, en tanto aquí la visión que les habíamos escuchado desde que comenzaron a crecer los cuestionamientos hacia el exministro Jackson era que aquí existía una suerte de fijación contra Giorgio Jackson. Ellos hablaban de una suerte de obsesión y que sumándose a lo que escuchamos recién por parte del ministro, a esta idea de no perder el tiempo, ellos veían toda esta ofensiva de la oposición como una excusa para no avanzar en las reformas que el gobierno quiere poder llevar a cabo. Exacto, incluso en algún momento se hacía la pregunta uno, ¿por qué se apuntaba tanto al exministro Giorgio Jackson, pensando que los primeros casos de lo que es esta gran investigación del caso Convenios y estos traspasos de dinero habían venido desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Claro. Y esa era la gran pregunta finalmente, porque había esta dirección de apuntar a que Giorgio Jackson, en su figura de ministro de Desarrollo, había sido el responsable. Aparecieron varias figuras, por ejemplo, lo que fue su participación durante la administración del Ministerio Express, obviamente, con ciertas directrices que se habrían dado. Todo eso también se está investigando y es parte también de lo que Giorgio Jackson apunta en su declaración pública y en esta carta que también ya se está conociendo a través de redes sociales que le entregó al presidente Gabriel Boric, donde acusa de estas calumnias derechamente, lo cual, además, es bien importante decirlo, eso es un delito en nuestro país, para que también quede claro que se podría avanzar en acciones legales posteriores. Pero también han seguido apareciendo más reacciones desde lo que es el oficialismo de nuestra política. Vamos a escuchar justamente a la diputada Gael Llomas de Convergencia Social, que también ahí hace hincapié en lo que ha sido esta reacción, este golpe que sufre también el gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, ya hay reacciones obviamente desde el oficialismo. Lo primero que quiero es reconocer el acto de nobleza que está teniendo el ministro Giorgio Jackson, poniendo a disposición su cargo, para así que no tengamos más excusas por parte de la derecha, por parte de Chile Vamos, por parte del Partido Republicano, que nos obstruya la posibilidad de avanzar en mejores pensiones, en terminar con las listas de espera, en tener un sistema nacional de cuidado, tener sala cuna universal y tantas otras necesidades que deberían ser financiadas con un pacto fiscal. Espero que con este gesto ya no tengamos la actitud obstruccionista que hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, utilizando como excusa la salida del ministro Giorgio Jackson. Una vez que hoy ya se vio efectuada, creo que corresponde el gesto de vuelta por parte de aquellos partidos, no hacia el gobierno, sino hacia la gente, porque no pueden utilizar como rehén al pueblo de Chile para simplemente hacer gallitos políticos. Claro, y la diputada Llomas hablaba de un gesto hacia la gente. Ahora, Dani, quería también marcar otro punto. La renuncia de cómo todas estas tensiones también se han visto dentro del Palacio de la Moneda, porque acá también mucho se había especulado en los días previos de que si es que se iba el ministro Giorgio Jackson, podría irse junto a el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ¿no? Y esto había también despertado tensiones dentro del oficialismo, porque la postura dentro del Partido Socialista era que Carlos Montes, a juicio de ellos, no puede terminar pagando el costo de esta crisis, donde el principal cuestionado es el Partido Revolución Democrática, donde el fundador es Giorgio Jackson. Te quería preguntar, Dani, si es que hay versiones o si es que podría haber otro movimiento a nivel ministerial dentro del Palacio de la Moneda después de la renuncia de Giorgio Jackson. Bueno, esa es otra de las interrogantes que queda en el ambiente. Uno de los temas que se planteaba desde el oficialismo durante todas estas semanas en que se estuvo pidiendo la salida del ministro Giorgio Jackson era precisamente el hecho de si es que, se entrega de alguna forma a la figura del ministro Giorgio Jackson. Entonces van a ir luego, decían, por Montes. ¿Por qué otro ministro van a ir después? Porque recordemos que no es solo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no es solo el Ministerio de Desarrollo Social, también el Ministerio de las Culturas está aludido en esta serie de traspasos
casos de irregularidades y que se investigan también delitos en torno a esta materia. Ustedes nos ven que ahora ya salimos del Salón Azul, nos sacaron porque ya se está cerrando todo allí, al menos en ese lugar donde se realizan, como le decíamos, todas las semanas las vocerías de gobierno, pero todavía en el Palacio de la Moneda siguen las reuniones, la ministra del Interior sigue aquí en reuniones y por lo tanto entonces vamos a seguir atentos a qué es lo que va ocurriendo dentro de los próximos minutos. Por lo que sabemos hasta el minuto sería la salida del ministro de Desarrollo Social dentro de la jornada, pero claro, una de las interrogantes que queda es también, bueno, concluida esta situación, ¿podría presentarse una acusación constitucional, por ejemplo, contra el ministro Carlos Montes, que fue en algún minuto uno de los temas que se discutió por parte de la oposición? ¿Podría presentarse frente a alguna de otras ministros que sea parte del gabinete del presidente Gabriel Boric? ¿Podría esto también dar un cierre de alguna forma o se va a hacer un cambio de gabinete más profundo y se va entonces a ir también removiendo, ajustando las piezas al interior del gabinete ministerial? Son todas interrogantes que quedan para ya muy probablemente la próxima